Bueno, pues otra semana más por aquí. La verdad que esta semana venimos a hablar de seguridad, ¿vale? Es una cosa que quería haber visto con vosotros antes, pero la verdad que no se me ocurrió. No, me chocó un poquito, ¿no? Empecé a hacer cosas con el asunto de instalar, 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 y se me olvidaron quizás las cosas más esenciales, como es qué seguridad tenemos que tocar en nuestro NAS. Mira, lo primero que tenemos que saber es que desde que tenemos un servidor NAS, desde que nos compramos un servidor NAS, la seguridad hay que llevarla desde que se saca de la caja, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque al final cuando conectamos un aparato a internet, este aparato queda expuesto a los malos, ¿vale? Y si no ponemos la suficiente medida de seguridad, al final nos van a entrar en enlace y nos van a robar información o nos lo van a encriptar o cualquier cosa, ¿no? En este vídeo lo que venimos a ver son unas medidas básicas de seguridad para no comprometer nuestro NAS o la seguridad de nuestro NAS. Y lo que tenemos que pensar sobre todo es que este aparato contiene mucha información y sobre todo mucha información personal, con lo que somos directamente responsables y de esta seguridad de estos datos y debemos de proteger esos datos en nuestro aparato. Vale, ¿y cómo empezamos a protegernos, no? Digámoslo así. Es decir, nosotros encendemos el NAS, le conectamos el cable de red, lo exponemos a internet. Mal, mal entre comillas, ¿vale? Es decir, hay que securizarlo. El primer paso es, digamos, deshabilitar la cuenta admin. Hasta aquí, bueno, puedo decir que ahora mismo todos los NASes que conozco por defecto vienen configurados de tal manera en la que la cuenta admin, que es la principal, se desactiva o se inhabilita cuando creamos nuestra cuenta de usuario, ¿vale? Al crear nuestra cuenta de usuario, sí es verdad que lo que tenemos que hacer es poner un nombre, pero sobre todo poner una contraseña segura. ¿Por qué os digo esto? Mira, tengo un vídeo por aquí en el que me pasa, esto me pasó cuando estuve configurando y haciendo el vídeo de Microti, ¿vale? Que de repente, al darle internet, como no desactive los puertos de acceso, automáticamente, sin haberle dado la IP pública a nadie ni nada, empecé a sufrir ataques, ¿vale? Mira, os lo muestro aquí. Como veis, de repente empiezan a llegar peticiones y empiezan a llegar peticiones, pues ahí lo veis, ¿no? Vía Telnet, desde IPs que no conozco, de repente pues había intentos de acceso de otras maneras, ¿vale? La verdad bueno, probando además usuarios aleatorios, es decir, usuario root, usuario admin, usuario telnet admin. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no tengo ningún medio de protección, pues evidentemente en uno de estos ataques, si mi contraseña fuera usuario básico, como casi siempre es admin admin por defecto, pues ¿qué es lo que pasa? Que me hubieran entrado hasta la cocina, ¿vale? Esto hay que evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Pues mira, la verdad que en principio lo que tendremos que verificar es que nuestra cuenta de usuario admin esté desactivada. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Nos venimos aquí a DM, entramos en nuestro nombre y le damos a... Bueno, perdona, aquí no es en control de acceso, ¿vale? Ahí es para otra cosa. Y aquí veis los usuarios locales, ¿vale? Como veis aquí, veis admin que está inactivo. Mi usuario que está activo, que tiene derecho de administrador y la cuenta de invitados que también está desactivada. Eh, Así es la seguridad más básica que hay en el tema para los usuarios, ¿vale? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer son las contraseñas. Usar contraseñas fuertes. ¿Por qué? Pues porque, bueno, nos podemos encontrar con alguna cosita si usamos contraseñas sencillas, ¿vale? Yo en mi caso, las contraseñas pues son de 20 caracteres y entre ellas van mayúsculas, minúsculas, símbolos y letras. Eh, ¿Por qué? Pues simplemente porque me parece que es la manera más segura o no, ya no es más segura, sino a lo que me refiero es que no es lo mismo poner ahora una contraseña y como tengo que acceder todos los días, pues poner una fecha de nacimiento, poner no sé, un número de teléfono, poner algo sencillo. Y os lo digo por una sencilla razón, porque si yo me meto aquí en Obsidian, ¿vale? Que son mis notas, y de repente veo esto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Fijaos.
Aquí me dice, esto lo vamos a poner más grande, perdonadme que lo vamos a poner bastante más grande porque si no, no lo vamos a ver. Bueno, no puedo ponerlo en sí más grande, ¿vale? Deciros que, bueno, a ver, perdonad, a ver si yo puedo sacar esto. Yo creo que sí. Mira, aquí está un poco más grande, ¿vale? Esto es un cuadro de lo que tarda una máquina por fuerza bruta en acceder a nuestra contraseña según el número de caracteres. Entonces, si solamente son números y son 5 caracteres, una máquina puede acceder, digamos, de manera instantánea. Como veis, va subiendo. Esto probablemente sea algo antiguo ya, este documento, pero os digo que como orientación viene bien, ¿vale? Viene muy bien. Entonces, la verdad que no veo lógico todo este tema de que pongamos una contraseña sencilla. Es decir, hoy en día, con los gestores de contraseña, básicamente podemos poner contraseñas de 20 caracteres y no pasaría absolutamente nada. Yo en mi caso lo hago y lo hago con este programa que para mí es básico para el tema de seguridad, ¿no? Que es este, perdonad, ¿vale? Es este, ¿vale? Bitwarden o Vaultwarden en su versión Docker, ¿vale? Y lo que me permite es que aquí, como os digo, le pongo la longitud, 20 caracteres, podemos llegar a, fijaos, hasta una auténtica locura, hasta 128 caracteres, ¿vale? ¿Es necesario? Bueno, en algunos casos será, pero en la mayoría sería absurdo. Yo creo que una contraseña de 20 caracteres, como ves aquí, con mayúsculas, con minúsculas, con números y con símbolos, ¿vale? Con un mínimo de números y con un mínimo de caracteres especiales, aunque aquí para las bases de datos siempre puede darnos algún problema, ¿vale? Nos genera, fijaos, una contraseña que no sigue ninguna lógica, ¿vale? Que no es algo que te puedan sacar investigándote pues a través de tus redes sociales o alguna cosa de esta, ¿no? Y la verdad que bueno, aquí simplemente se copiaría esta contraseña y cuando esto te permite, Bitwarden te permite registrar el usuario y la contraseña para cualquier servicio. Entonces tú simplemente lo configurarías, le darías una contraseña de esta y lo guardarías en su login. Es como un servicio como One Password, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, si ya que tenemos NAS, pues aprovechémoslo en lugar de pagar suscripciones. Y, y bueno, con esto tendríamos una seguridad, yo creo que ya de contraseña más excelente. Si es cierto que te vas a acordar de esta contraseña, no. Aquí en este caso te tienes que acordar de una sola contraseña, que es la contraseña matriz, la general. Y esa es la que tiene que ser complicada, ¿vale? También e ilógica un poco para que nadie te la pueda, digamos, sustraer de manera fácil. Entonces, una vez que ya tenemos estas contraseñas y tal, pues, ¿qué es lo que nos queda un poco más para darnos más seguridad? Pues mirar, para mí hay una cosa también que no viene por defecto y creo que cada vez debe de serlo más. Y también lo podemos configurar aquí en Bolwarden o Bitwarden, ¿vale? Que es el doble factor, ¿vale? Vosotros, cuando accedéis a vuestro NAS, si entráis aquí, y esta vez si es aquí, perdonadme antes, cuando yo entro a mi usuario y le doy a personal, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me sale aquí, fijaos, contraseña, ¿no? Evidentemente sombreada por motivos de seguridad. Correo electrónico, pues no tengo puesto ninguno de contacto. Y aquí me dice permitir la verificación en 2 pasos. Yo ya la tengo puesta. Es decir, yo cada vez que tengo que acceder a mi NAS, tengo que meter mi usuario, tengo que meter mi contraseña de acceso y cuando me logueo me va a pedir automáticamente una verificación de doble factor. ¿Qué es este doble factor? Pues esto es una contraseña numérica que cambia cada 30 segundos, ¿vale? Y sí es muy importante que tengamos sincronizados y bien sincronizados, porque si no, no vamos a entrar ni por asomo, la zona horaria de el NAS con la zona horaria del programa que lo vaya a llevar, ¿vale? Hablemos de Google Authenticator, hablemos de Microsoft Authenticator, hablemos del mismo Bitwarden o Vaultwarden y, y esto se configura de una manera en la que cuando yo pulso aquí por primera vez me sale un código QR. Ese código QR o una línea con unas letras, ¿vale? Yo tengo que introducirla en Bitwarden y una vez que la introduzco y guardo, me da esos 6 números de la contraseña de doble factor. Como ya os digo, eso es un número que además vais a ver que lleva un contador y que estaría, digamos así, cambiando cada 30 segundos. Mm,
Es muy sencillo de configurar. Creo que por ahí ya tengo que tener yo algún vídeo o una entrada en el blog en el que lo comento. Pero para mí es básico este paso. O sea, es decir, cuantas más capas, más incómodo se vuelve todo para acceder, pero también es más complicado que un acceso indeseado llegue a hacer todos los pasos para poder entrar a nuestro NAS. Otra forma de protección básica. Aquí me vais a matar, pero yo lo digo muy claro. Nunca, nunca, nunca expongáis el acceso de vuestro NAS a Internet. ¿Por qué os digo esto? Es muy cómodo, ¿vale? Cuando tú te compras tu NAS, sea de la marca que sea, que las marcas te asignen un DNS, ¿vale? Una dirección que metiéndola en internet, pues me puedo conectar a mi NAS desde cualquier parte del mundo, digámoslo así, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso crea un acceso a nuestro NAS. Un acceso que si yo no he tocado los puertos por defecto, ¿vale? Será el 8000, el 8001. Cosa que después, bueno, hay que cambiarlo, evidentemente, porque estos son los puertos de estándar, con lo cual, si alguien quiere, pues va a probar con los puertos estándar y si yo los cambio por uno un poquito más raro, es decir, si a lo mejor pongo el 35483, pues será algo más complicado que lo encuentren, aunque se puede mapear que el 8000, que es el servicio por defecto. Es decir, si yo por lo que sea deduzco que tú tienes un NAS de Asustor a través de ese DNS, ¿no? Que es una dirección tipo de mi nombre de usuario .myasustor.com, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a probar directamente eso haciéndole un ping a internet. Me va a dar la IP pública, ¿vale? Y después voy a intentar entrar con los puertos por defecto, es decir, el 8000 y el 8001. Que ya os digo, lo primero que tenemos que hacer es una medida, además una medida que te saca Asustor directamente cuando lo estás configurando, ¿vale? Que te dice que los cambies. Entonces, hasta aquí esa parte es importante. Mm, ¿Dónde se configura esto? Pues mira, esto está configurado aquí y aquí, ¿vale? Si tenéis activado esto, pues podéis acceder al NAS mediante la dirección que os he comentado, ¿vale? ¿A mí me gusta? No me gusta. ¿Yo lo tengo? No, en ninguna marca. Yo normalmente a mi NAS no está, mi panel de administración del NAS, perdona, no está expuesto a internet y yo accedo siempre por la IP local. Y cuando estoy fuera de mi casa, ¿qué es lo que hago? Pues lo tengo muy claro, ¿vale? Si estoy fuera de mi casa, lo que hago es me conecto primero por VPN a mi casa y luego accedo al NAS por IP local. ¿De esta manera qué evito? Pues de esta manera evito, pues si me vengo la información del sistema, que aquí en registro haya intentos, ¿vale? De acceso a mi NAS. Entonces, con esto es una operación bueno, si tú no lo tienes expuesto, la gente hasta aquí es más difícil que llegue, hasta una IP local, ¿vale? Porque para que llegue una IP local, eh, los servidores VPN normalmente lo que hacen es una comunicación tunelizada y encriptada. Lo explicaré más para adelante porque es casi al final del vídeo. Pero si yo tengo esto con mi dirección del DNS asignado por Asustor en este caso, ¿qué es lo que me va a pasar? Que cualquiera puede intentar acceder. Es decir, el primer paso hacia un acceso ya se lo doy yo públicamente, que es mi nombre de usuario, entre comillas, ¿no? Me lo puedo inventar, pero al final es una dirección expuesta a Internet. Con lo cual, una vez que esa persona llegue a esa dirección o a ese DNS, cuando lo ponga en Internet, digamos, conexión inversa, ¿qué es lo que va a pasar? Que directamente le va a salir la pantalla de login de mi NAS. Entonces, bueno, ya tiene un primer paso muy avanzado, que es a intentar, por lo menos llegar, ¿vale? Ahora tiene que intentar acceder, que también será difícil, pero que, oye, cuantas más barreras le pongamos a estos accesos, mejor. Vale. Eh, Cuando, por ejemplo, ¿qué nos pasa? Que, oye, pues quiero compartir archivos con la gente. ¿Cómo lo hago? Pues yo lo digo muy claro. En mi caso, ¿vale? Yo siempre lo hago igual. Y es, yo configuro un servicio de compartición de archivos, una nube pública, una nube privada, como puede ser en mi caso, pues Nextcloud o otros archivos como PingBin. Y desde ahí comparto los archivos a través de proxy inverso. Y me dices, te puedes preguntar, ¿no? Oye, ¿y qué diferencia hay entre un proxy inverso y el acceder mediante DNS?
Bueno, pues que el proxy inverso, si yo le hago un ping a mi proxy inverso, como lo tengo a través de Cloudflare, no muestra mi IP pública, sino que muestra una de Cloudflare. Con lo cual, si alguien intenta acceder a través de la IP de Cloudflare, pues no llega a mi NAS ni a mis servicios. Y en un momento dado son servicios dockerizados, que si yo me encuentro con que veo algo raro, automáticamente me cargo el contenedor Docker y en principio cortaría ese acceso. O sea que con lo cual por ahí, bueno, y ese proxy inverso además va con un certificado SSL, bueno, podemos hacer varias cosas con él, ¿no? Podemos ponerle por encima una doble autentificación, por ejemplo, con Autelia, si utilizamos Engine Proxy Manager, que bueno, que esos vídeos ya están en el canal y que si queréis echarle un ojito, porque la verdad que en cuanto a seguridad nunca se para de aprender, ¿vale? Entonces, cuando comparto estos archivos, oye, pues además estas plataformas o estas nubes me permiten decirle, oye, si no lo, Asustor también, perdona, pues oye, quiero que este archivo lo compartas con una contraseña y que expire dentro de 3 días, ¿vale? Y a los 3 días ese enlace se pierde y ya queda inhábil. Entonces, pues bueno, si os digo que al final mi recomendación es que siempre que se pueda, ¿vale? Que oye, hay veces que no podemos y lo tenemos que nos tenemos que aguantar, no exponer más servicios de los necesarios a Internet y obligatoriamente todos los servicios que tengan que ver con cosas de acceso o incluso de configuración de seguridad o importantes, muy importantes, que comprometan, que si alguien llega a esos servicios pueda poner en compromiso mi seguridad, esos servicios tienen que estar solamente por IP local, ¿vale? Desde aquí un saludo a quien me lo dijo, que es Álvaro. Y bueno, porque yo tenía, por ejemplo, expuesto con un proxy inverso mi Engine Proxy Manager. Entonces, claro, si alguien averiguaba el usuario y la contraseña, tenía acceso a todos mis proxies inversos con sus IP locales, con su certificado de SSL, todo. O sea que imaginaos el destrozo que me podía hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, de esto se aprende a base de palo. Y bueno, oye, yo desde aquí, pues muchas gracias por esto. Y nada, la verdad que bueno, que esto es lo que yo quería comentaros. Mira, después también tenemos el tema de no exponer la IP pública. ¿Vale? Si en este caso yo, por ejemplo, me viniera aquí, ¿vale? Y esto es una cosa que voy a ocultar, voy a ofuscar, y yo entrar aquí en esta página, por ejemplo, de IP Chicken o cuál es mi IP o alguna cosa de esta, y le doy, me va a mostrar mi IP pública, ¿vale? Estará sombreada por motivos de seguridad, pero como veis es una IP que empieza por 92. Si yo me vengo a una terminal y, por ejemplo, expongo uno de mis servicios que tengo en el NAS, le hago un simple ping, ¿vale? Y esto es de público para todo el mundo. Y yo le digo, pues vamos a ver, hago un dropbox.bilito.es. Si no lo tenéis configurado, por ejemplo, a través de seguridad como Cloudflare, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo le doy a Enter, me da directamente, me muestra la IP pública de vuestra conexión o del servicio al que esté conectado, es decir, la IP pública de mi casa, de mi conexión a internet, y me empieza a mandar unos paquetes, ¿vale? De comprobación. Simplemente son paquetes como OK, ¿no? De, oye, te hago una transmisión de un paquetito, tú me dices que lo he recibido, me mandas la contestación y eso es que está OK, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, lo hago así, como yo lo tengo securizado, ¿qué es lo que pasa? Como veis, no me da una dirección IP que empieza por 92, me da una dirección IP que empieza por 188. Entonces, esta realmente no es mi dirección IP pública. Entonces, es una manera más de solucionar este problema de seguridad, ¿vale? De ofuscar o ponerlo un poquito más difícil para esto. Vale, y en principio también os preguntaréis, bueno, pero es que eso de Clover que me estás diciendo, oye, resulta de que me lo dices, pero ¿ahora qué? Mm, ¿Te te quedas ahí? Bueno, pues yo no lo voy a explicar, ¿vale? Pero sí os recomiendo, y os recomiendo el que, primero que os paséis por este blog, ¿vale? hdsplus.co, que es de mi amigo Joan y que es un pedazo de blog como una casa, ¿vale? Tiene cosas increíbles. Y ahora aparte él sigue sacando contenido, aparte ha hecho unos fichajes fantásticos, ¿vale? Dos personas a las que conozco, a uno a nivel personal y a otro lo conozco muy de cerca y le va a dar una calidad de contenido al blog brutal, ¿vale?
Y en especial tiene artículos pues como este, ¿no? Joan es una persona súper inquieta que siempre está buscando cosas como securizar, como hacernos fácil la vida. Oye, descubro un contenedor, aquí os lo pongo porque a mí me da esta utilidad, ¿vale? Y además te lo da pasito a pasito, más o menos como hago yo con los tutoriales del canal y de los posts del blog. Bueno, pues él también, ¿no? Nuestros posts son primos hermanos en cuanto a lo que queremos hacer, pero bueno. Mirad, esto es cómo utilizar Clover como gestor de DNS para el proxy inverso de Tunas. Aquí te explica pasito a pasito lo que hay que hacer, ¿vale? Para todo. Y la verdad que esto es una Biblia. Así que echarle un ojito, ¿vale? Porque la verdad que es importante. Y ya os digo, por ejemplo, por aquí, o pues bueno, os esquiváis eso, de que haga con un simple ping, os muestre la dirección IP pública de vuestra conexión a Internet. Bueno, otra forma que tenemos un poco de securizarnos, si antes hablábamos de cambiar los puertos de acceso por defecto, ahora hablamos de no abrir puertos en el router. Nada más que hay que abrir los estrictamente necesarios. Yo, por ejemplo, con todo lo que tengo montado, ¿vale? Os puedo decir que yo tengo abierto 4 puertos en mi router. Dos de ellos son para el proxy inverso, uno es para la VPN y el otro es para un servicio de vídeo. Entonces, eh, a partir de ahí, si yo solamente uso 4, no sé qué hacéis, por ejemplo, pues abriendo el 8000 o el 8001 o el que elijáis de acceso a vuestros NAS. ¿Por qué? Pues porque al final estáis abriendo una puerta. Entonces lo veo una soberana tontería, ¿vale? Creo que no es importante. Y no sé si os mostraré el por qué, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a intentar de ver un poco pues qué es lo que eso ofrecería. Es decir, al final, si abrimos un puerto en internet, lo que hacemos es abrir las puertas a que todo el mundo, o abrir la puerta, no, sino abrir el camino a que todo el mundo llame a mi puerta. Y hay gente que llama y hay gente que intenta entrar, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que cuanto menos exposición, lo vuelvo a repetir, cuanto menos exposición, mejor. Si no tengo el servicio o el puerto abierto, ese puerto no tiene comunicación con Internet, ese servicio no tiene comunicación con Internet de manera directa. Entonces, ¿yo puedo acceder a mi servicio? Sí, es decir, yo accedo a todos mis servicios, pero sin embargo, no tengo los puertos abiertos. Es decir, yo, por ejemplo, puedo decir que yo tengo, pues, no sé, un Nextcloud, ¿vale? Y os digo que yo tengo 48 contenedores corriendo, me parece que tengo ahora mismo, ¿vale? Muchos son de base de datos, pero por ejemplo más de 35 contenedores. No todos están expuestos a Internet, pero si os digo que, por ejemplo, pues yo qué sé, un servicio de nube pública, ¿vale? Que funcione bajo el puerto 4332. Yo ese puerto no lo tengo abierto, ¿vale? Por una sencilla razón, porque al final yo lo que hago es un proxy inverso que lo que hace es coger o traducir, digámoslo así, tu dirección IP local hacia una dirección entendible de Internet. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero acceder a mi nube pública de forma local, pues accedería a la dirección de mi NAS, dos puntos y el puerto, el 44334, ¿no? Que hemos dicho. Y, por ejemplo, eso desde fuera de casa me resultaría imposible. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mediante Engine Proxy Manager, que hay vídeos en el canal, lo tengo configurado de tal manera con que, como que yo he creado un proxy inverso que, por ejemplo, se llame, pues no sé, midominio.es, y esto hace que después, cuando yo le doy la redirección, haga como si fuera el acceso equivalente a mi dirección IP local. Problema de esto, que estamos en Internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los servicios que yo os ponga en Internet tienen que estar protegidos. Por ejemplo, mi nube pública está protegido con el usuario, con la contraseña de 20 caracteres y con un doble factor. ¿Vale? Entonces, ¿es suficiente seguridad? Eh, yo creo que sí. ¿Vale? ¿Es bastante seguridad a los malos? Perdóname, pero no hay nada infranqueable. Es decir, si le están entrando a empresas cada semana, pues como organismos públicos, como tal, oye, pues yo creo que no es suficiente o no sería, digamos, lo suficiente para alguien que quisiera entrar.
Pero también tenéis que ver que hay muchas veces que, oye, a lo mejor a la gente no le interesa llegar ahí, ¿vale? Entonces, pues con una política de seguridad de contraseña buena e incluso ya que tenemos un gestor que las memoriza por nosotros, podemos poner una nota, por ejemplo, en el calendario, que cada 30 días cambiemos la contraseña. Y fijaos lo que eso aumentaría la seguridad. Es decir, si alguien te intenta entrar en el día 29 y en el día 30 coge tu contraseña y puede entrar, ¿qué es lo que pasa? Que tú al día siguiente la cambias y ese acceso ya no vale. Y vuelve ahora a quebrarte la cabeza para conseguir una contraseña de 20 caracteres, ¿vale? Entonces es otra política de seguridad que hay que llevar a cabo. Y ya os digo, al final resulta muy incómodo. Sí, resulta muy incómodo. La seguridad y la comodidad no van de la mano. ¿Vale? Aquí Carpe decía que al final todo lo que es comodidad para las contraseñas, o sea, comodidad para la seguridad, es comodidad para el usuario. ¿Por qué? Pues porque, oye, es fácil. Es que si yo pongo mi servicio, tengo 30 servicios y al final pongo mi contraseña, pongo mi nombre y el año en el que nací, por ejemplo, pues te puedo decir que si al final la uso para todo, pues encima si me comprometen la contraseña que es sencilla, encima me la comprometen en todos los servicios. Imaginaos, ¿no? Por eso estos gestores de contraseña ayudan una auténtica barbaridad. Y aparte ya no solo eso, sino que estos gestores de contraseña tienen una copia local en tu dispositivo, con lo cual si se te cae internet en tu casa y lo tienes en el NAS, tú puedes seguir accediendo a las contraseñas que tienes. No vas a poder crear una nueva, ¿vale? No vas a poder memorizar una nueva, pero la que tienes, no te preocupes que tienes acceso a ella, ¿vale? Que si tienes preocupación por eso, no pasa nada. Y segundo, incluso tienen un panel de administración, de panel admin, ¿vale? De un usuario administrador en el que automáticamente yo puedo ver quién está entrando y quién no, y desde ahí revocar acceso, borrar contraseña, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿vale? Para que en un momento dado, si me da una neura de que yo creo que me están entrando y tal y cual, pues quito y fuera, ¿vale? Entonces, pues nada. Otra cosita más que por ahí tenemos que ver. Los puertos de exponer los puertos, abrir los puertos en el router, ¿vale? Eh, vamos con el tema, por ejemplo, bueno, el DDNS que hablábamos antes, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, utilizo un DDNS propio, pero ¿por qué? Porque cuando estaba en Synology, ¿vale? Tenía uno de Synology. Cuando estaba en Android no tenía ninguno y ahí fue donde me creé el propio porque Android no te da un servicio de DNS, ¿no? Y ahora en Asustor puedo crearlo, pero ¿qué es lo que pasa? Que al final, cuando yo tengo uno de Asustor, si yo me voy, ¿qué es lo que pasa? Que no lo puedo mantener, es decir, el de Asustor no lo puedo introducir en el Synology y el de Synology no lo puedo introducir en el de Asustor. Entonces al final yo lo que hice fue que tenéis un post en el blog y un vídeo en el canal, me creé uno con Namecheap, ¿vale? Uno que es mío propio y que se actualiza a través de un contenedor Docker, ¿vale? Que lo que hace es que mantiene sincronizado el nombre del DNS, de DNS, perdona, con la dirección IP que cambia, ¿vale? En mi caso cambia poco, no sé por qué motivo, no sé si porque mi equipo es propio o porque el proveedor con el que estoy no la cambia, pero eh, eso funciona, digamos, sincronizando tu nombre, ¿vale? Un nombre del DNS, por ejemplo, como antes hemos visto, pues fulanito.myasustor.com, y lo que hace es que traduce a la IP dinámica, que es nuestra matrícula en Internet, ¿vale? Para que nos enteremos. Eh, Hay proveedores que, por ejemplo, tú desconectas el router, lo enciendes y ya te da una IP dinámica distinta a la que tenías, ¿vale? Una dirección IP distinta a la que tenías. Proveedores que la cambian cada, no sé, cada 4 horas, cada 12, cada lo que sea, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo me creé el mío y automáticamente pues se mantiene en los contenedores y cuando lo quiero usar pues me da igual la marca de NAS que use. Hasta aquí. Es muy común este tipo de proxy inverso. Es muy común, ¿vale? Para las aplicaciones de los que traen los NASes, ¿vale? De manera interna. Es decir, por ejemplo, EZSync, ¿vale? Que lo que hace es sincronizarte tus archivos o tu nube propia, ¿no? Digámoslo así. Si te sincronizan los archivos del NAS y te lo muestra en una carpeta en el ordenador.
Aquí yo, por ejemplo, no lo puedo mostrar, no por nada, sino porque yo utilizo Mac. Asustor no tiene estas aplicaciones para Mac, ¿vale? Ni ZSync, ni EZConnect, ni Backup Plan, ni Download Assistant, ¿vale? Que es el gestor de, digamos, de descarga. Entonces, al final, para no depender de un sistema propietario y de esas cosas, pues yo lo que hago es que, oye, tengo todo configurado a través de contenedores Docker, porque si no, ahora, por ejemplo, pues bueno, no podría, yo por ejemplo no puedo utilizar la nube propia de Asustor si no es entrando de manera local o en este caso entrando por SMB, ¿no? Por otro protocolo. Pero si, por ejemplo, yo quisiera que mi mujer, que ahora mismo está fuera, tuviera sincronizado las carpetas en la nube propia de Asustor, si ella utilizara Mac, no podría hacerlo, ¿vale? Desde aquí eso es una cosa que tienen que tocar en Asustor y que se acepta, vamos, se le enviará como sugerencia, como otras tantas que se le van a enviar. Por ejemplo, si sois usuario de Synology, os sonará Synology Drive, ¿vale? Synology Drive, ¿qué es lo que pasa? Que si yo lo configuro con la IP local, pues en cuanto me vaya fuera de mi casa, si no estoy a través de una VPN, pues no sincroniza, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente esos servicios se configuran con el DNS asignado, ¿vale? Si lo hacemos en Synology, pues será no sé qué, no sé cuánto, punto synology.me. Y esa dirección se pone como una dirección de Quick Connect o cualquier cosa de esta, que son accesos a direccionamientos inversos hacia nuestro NAS, ¿vale? Y hacen que estén sincronizados sin tener que montar grandes circos. Bueno, me habéis escuchado varias veces hablar de proxy inversos, ¿vale? Un proxy inverso para mí es, digamos, la segunda forma más segura de acceder hacia un servicio de nuestro NAS. ¿Esto qué es lo que hace? Pues esto lo que hace es que traduce la dirección IP local, dos puntos y puerto del servicio en una dirección de internet, ¿vale? Es decir, em, hace el paso de una IP local a una dirección pública en internet. Permiten incluso ponerle certificados SSL, ¿vale? El candadito, el famoso candadito que tenemos como conexión segura, ¿vale? Como conexión cifrada. ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa? Que bueno, hay veces que yo, por ejemplo, pues lo tengo, experiencia ya previa, ¿vale? Lo tengo a través de un servicio de contenedor, un contenedor Docker que se llama Engine Proxy Manager. Para mí me resulta muy cómodo, pero porque también lo llevo usando mucho tiempo y es un contenedor que inicialmente es un poco complicado de configurar, que hay veces que da errores y que como no muestra ningún tipo de información, pues te vuelves loco, pero cuando ya lo tienes instalado y sabes lo que estás tocando y tal, funciona muy bien. Hay otros contenedores de gestores de seguridad o de proxy inverso, como son Traefik, como son Kadi o tal, que bueno, que también funcionan bien, ¿no? En este caso, Asustor lo tiene documentado aquí, ¿vale? Este enlace, como siempre, lo dejaré en las notas. Y lo tiene muy bien documentado. Si algo bueno tiene Asustor es la documentación que tiene. Tiene una gran documentación y prácticamente cubre todos los pasos básicos con respecto a nuestro NAS, ¿no? Y aquí te dice, oye, pues presentación de los proxies inversos. Y si bajas y te lees el artículo, que deberías leerlo, pues la verdad que aunque las capturas sí ya van un poco desencaminada porque estarán hechos en unas versiones anteriores de ADM, ¿vale? Os puedo decir que es bastante, bastante fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, esto pues la verdad que para mí yo no lo uso, pero si quisiera usarlo sería un poco mi guía, mi Biblia a seguir, ¿vale? Como veis aquí, al final, ¿qué es lo que hace? Es que te dice que la IP que está en este servicio, ¿vale? Que es el puerto 8000, que en este caso lo que está creando es un acceso al panel de control de ADM, cosa que no debemos de hacer, ¿vale? Digamos, lo está haciendo que vaya hacia la dirección eh, tu DNS, o sea, es decir, este sería tu usuario o tu nombre, punto .myasustor.com, dos puntos puertos. Aquí hay una pequeña diferencia con respecto a Synology. En Synology, por ejemplo, el tema del puerto no lo tenemos que poner, solamente nos tenemos que quedar con HTTPS, el nombre que le demos al servicio, .synology.me. Y esto, la verdad que, bueno, es más cómodo, ¿vale? ¿Por qué? Porque acordarse de los puertos, cuando tienes un servicio 2 pues a lo mejor no pasa nada. Cuando tienes 30 no te acuerdas de los puertos que tú has elegido.
¿vale? Entonces, pues bueno, y esto como veis, pues nada, lo que está haciendo es simplemente que eso, que mandaría a la dirección, ¿vale? De acceso de lo que tengamos, del servicio que tengamos, ¿vale? En este caso, pues como veis en el ejemplo, lo hace con el acceso a ADM, cosa que, ya os digo, no deberíamos de hacer porque si es el panel de administración de nuestro NAS y donde está toda la información de nuestro NAS, yo prefiero que no esté expuesto directamente a Internet, ¿vale? Entonces, pues bueno, seguid este tutorial porque la verdad que es muy, 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 muy importante. No tenéis que complicaros la vida con respecto a instalar un contenedor, hacerlo tal. Yo ya os digo, pero porque al final la experiencia va siendo un grado y oye, si soy capaz de levantar el contenedor de ng Proxy Manager en 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, para mí es muy fácil porque en ng Proxy Manager automáticamente yo le digo creo el subdominio en mi dominio propio encima, ¿no? Y le digo, oye, pues yo quiero acceder al servicio mediante, no sé, mi nube.bilito.es y le digo que lo cree, que la dirección IP local que tiene que hacer o coger es la del NAS, que el puerto del servicio es este y después le creo el certificado SSL en el mismo paso. Y en 4 o 5 minutos tengo funcionando ese servicio con la dirección internet de las conocidas, ¿no? Entonces, pues bueno, aparte, por ejemplo, yo que ya manejo Engine Process Manager, como ya os digo, me permite, por ejemplo, cuando tenemos un contenedor que no tiene acceso por usuario y por contraseña, ponerle una capa más de seguridad, como por ejemplo como Autelia, ¿no? Se pueden utilizar Autelia, File2Ban, podemos hacer hay muchos, ¿no? Para controlar esto. Yo creo que, si yo no me equivoco, este lo tiene. Mirad, ¿ves? Esto es un servicio que me permite crear mapitas, ¿no? De mapas para orientarme. Por ejemplo, pues yo qué sé, yo tengo hecho el esquema de la red de mi casa, lo tengo ahí puesto, ¿no? Lo habéis visto en algunos vídeos, en algunos blogs, como la gente pues empieza a poner ahí, ¿no? Pues dibuja un router y le pone su IP, después dibuja un montón de ordenadores conectados a un switch y ahí le va dando la IP para tenerlo controlada, ¿no? Pero ese contenedor, por ejemplo, no tiene acceso por usuario y por contraseña. Entonces, fijaos, ¿esto qué es lo que pasa? Que esto está hecho con Engine Proxy Manager. Le monto a Autelia y se lo monto por encima. Y ya tengo un login de usuario. Pero no solamente tengo un login de usuario, es que también tengo una verificación por doble factor. Entonces, pues bueno, así queda un poco más securizado un contenedor que ya de por sí, si lo expongo a internet, lo expongo para todo el mundo. Y si no tiene usuario y contraseña, pues imaginaos, cualquiera que entre en esa página web, pues empieza a meter información en mi NAS, porque esto se guarda directamente en mi NAS. Entonces, personalmente os digo que hay que hacer muchísimas cosas y hay que mirar mucho lo que estamos haciendo. Luego, esto de los proxies inversos es muy bonito, sí, pero hay muchas veces que a lo mejor lo configuramos y nos dicen, oye, puedo acceder desde fuera de mi casa, pero en mi casa cuando yo meto la dirección minube.midominio.com resulta que a mí me da un error. Y esto es muchas veces por culpa del router de la compañía. ¿Vale? Hay routers de la compañía que no tienen habilitado el servicio NAP Loopback o el Harping NAT, que también se puede llamar, y que esto hace que no redireccione los dominios o las páginas web nosotros le hemos dado, el nombre de la página web que le hemos dado, hacia la IP local, ¿vale? Que yo sepa, conocidos, Orange con el Libbox creo que no lo permite, ¿vale? Con su router Libbox no lo permite y creo que en algunos casos algunos routers de Vodafone. No, aquí no quiero que me echen mucha cuenta, pero Orange normalmente sí lo hace así. Yo, por ejemplo, yo no tengo ningún problema porque sí es verdad que yo estoy con Orange, pero tengo puesto un equipo MikroTik y entonces pues tengo configurado esto, que también hay que configurarlo porque MikroTik de por sí ya no lo trae. Y bueno, me permite que yo desde mi red local, pues si quiero entrar a minube.midominio.com, pues puedo hacerlo. Bueno, y por último, las siglas más importantes. VPN, ¿vale? Palabra de moda desde la pandemia. La verdad que yo creo que hoy en día obligatorio y que, bueno, puede resultar complicado o puede resultar fácil de hacer. Mirad, el último vídeo
fue la sorpresa máxima, ¿no? Porque fue cómo configurar WireGuard, que es la VPN de moda, en nuestro servidor Asustor, ¿vale? Y en realidad lo montamos y tardamos 8 minutos, dice el vídeo, pero yo creo que tardamos 6, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? WireGuard tiene sus complicaciones y tiene una ventaja que en teoría, ¿vale? Suele ser la VPN más rápida a nivel local que existe. No me confundáis este VPN con las VPN comerciales para salir por otro país y que podamos ver el catálogo de Netflix de ese país, ¿vale? O para comprar Netflix en Turquía porque es más barato que en España. No, esta no es ese tipo de VPN. Este tipo de VPN es un túnel privado que se hace entre mi dispositivo y mi servidor NAS. ¿Para qué? Pues para acceder a él como si estuviera en casa cuando esté fuera. Entonces, WireGuard levanta un certificado único en la que tiene una contraseña al servidor y una contraseña al cliente. Las comparte y si esas contraseñas son correctas, da acceso a la VPN. Si no son correctas, esa contraseña nadie no puede entrar, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, yo quiero entrar desde mi teléfono, tengo que crear un certificado para mi teléfono. En el momento en que yo borre ese certificado, mi teléfono deja de entrar. Eh, es así, ¿vale? WireGuard funciona así y la verdad que la mayoría de las VPN funcionan así, ¿vale? Pero claro, es que, oye, a mí WireGuard se me hace cuesta arriba. Ya os digo que tenéis el tutorial documentado paso a paso. Vale, pues mira, si nosotros vamos a App Central y en App Central buscamos VPN, ¿vale? Nos vamos a encontrar con este servicio, VPN Server, que es, digamos, la aplicación para crear VPNs, ¿vale? Yo ya la tengo descargada, la tengo aquí. Y aquí, fijaos, hay tres tipos de VPN básicas. Esto a mí me ha recordado enormemente a cuando estaba en Synology. Utilizan las mismas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer directamente? Pues fijar, yo me vendría aquí y me daría en OpenVPN porque es el más fácil, ¿vale? Aquí lo activaría y le daría el rango de direcciones IP a quien yo quisiera, ¿vale? Al rango que yo quisiera a estas direcciones. No lo pongáis con las direcciones locales que no coincidan porque probablemente creemos un conflicto y no podáis navegar. Luego te dice, oye, protocolo de transmisión, UDP, el puerto predeterminado que es el 1194. Este es el puerto que yo tengo que abrir en el router para poder acceder por VPN, pero en UDP, que es distinto al TCP, ¿vale? No vamos a entrar ahora ahí. Entonces, luego le podemos poner un servidor DNS, que por ejemplo, pues bueno, yo tengo un bloqueador de publicidad, y si no, pues le te pondría aquí el de Google, y automáticamente me dice, oye, ya lo tengo todo. Y le doy a descargar un archivo de configuración. Esto me descarga un archivo que es lo que yo tendría que poner en los distintos dispositivos, ¿vale? Y OpenVPN es multiplataforma, no hay que liarse ni nada. Normalmente te vas a openvpn.com y puedes descargar archivos para Mac, para Windows, para Android, para iOS, para todo. ¿Vale? Instalarías el certificado una vez que lo hayas configurado, que hay que hacer unos pequeños pasos. De todas maneras, ya os digo que tenéis vídeos de esto y post en el blog sobre esto. Y una vez que lo tengáis configurado, le configuráis, le dais permiso al usuario y contraseña con el que vais a acceder y automáticamente estaréis conectados a vuestra casa. ¿Vale? Ya os digo que cuando queráis hacer algo de esto, el último vídeo precisamente es el de instalación de WireGuard, con lo cual es muy reciente. Y nada, y después, por ejemplo, yo me vendría aquí, ¿vale? Esto le vamos a decir que no, ¿vale? Perdona. Y yo le daría directamente aquí activar. Una vez que ya está activado y tengo un certificado, puedo hacer que, o puedo permitir el acceso a mi red interna, ¿vale? A mi VPN. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo veo algo raro? Pues que si estoy en mi casa y veo algo raro de algún acceso, yo cojo y hago así, clic, y se acabó. Ya no entra nadie por VPN, ¿vale? Entonces, la verdad que es interesante. Ya os digo, esto es interesante. Y aparte, Asustor tiene también una cosita muy interesante que es que podemos configurar la VPN en lugar de como servidor, como cliente.
¿vale? No es objetivo de este vídeo explicaros la diferencia entre servidor y cliente, ¿vale? Pero Asustor sí lo tiene y otras marcas no lo tienen, ¿vale? Entonces esto es importante de hacerlo así, ¿vale? Porque podemos poner, oye, nuestro NAS donde queramos y que sea un cliente más, ¿vale? A través de la VPN. Entonces es importante que lo tengáis. Y bueno. Por ahí la verdad que eso qué es lo que hace una vez que lo tenemos activo, pues bueno, lo que hace es que yo en lugar de entrar aquí con mi adm.myasustor.com, ¿vale? Pues lo que haría es que entraría a través de IP local. Y si no estoy conectado a la VPN y yo meto una dirección local, pues mi internet me va a decir que dónde voy, loco, ¿no? Me va a dar un error o me va a dar cualquier cosa que no me va a mostrar nada, simplemente me va a mostrar una página de error diciendo dónde vas buscando en internet una dirección IP local, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, hasta aquí este vídeo. Yo lo que suelo decir es, ¿estaría cubierto de todos los problemas de seguridad? No, ¿vale? Pero sí es verdad que a lo mejor estoy cubierto en un 95%. Entonces, ¿qué es mejor, un 0% o un 95%? Pues bueno, es decir, ya podemos poner cosas más avanzadas como reglas de firewall, como acceso, prohibir el acceso a nuestros NAS desde unas IP de países en concreto, ¿vale? Por ejemplo, pues yo qué sé, que de lo típico, ¿no? Oye, es que los rusos son muy buenos hackers. Bueno, pues entonces lo que hago es que yo le digo que no me permita el acceso desde las IPs de Rusia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si son tan buenos, al final tendrán una IP de otro país y podrán seguir intentando entrar. Con lo cual es una medida que, bueno, no sé, hay cosas que creo que a día de hoy se muestran como obsoletas, aunque sí es verdad que son básicas oye, para cualquier persona normal y corriente, ¿vale? No hablamos de grupos organizados. Los grupos organizados, como te quieran entrar, te van a entrar. Así que no preocuparos por eso. Si es que, yo os digo, si están entrando en bancos, en organismos públicos, en tal, es que, ¿qué vamos a hacer nosotros con un simple NAS, no? Y bueno, con esto nada. Y después otra de las cosas que nos va a ayudar muchísimo en la seguridad y que ya tenéis otro vídeo también en este canal es hacer copias de seguridad periódicas. ¿Por qué? Porque si por causas del destino a mí llegan a entrarme, o hablo como usuario de Minas, llegan a entrarme en Minas, automáticamente yo lo que haría sería bloquearlo, resetearlo a estado de fábrica y reinstalar la copia de seguridad. ¿Por qué? Pues porque si te han entrado una vez, amigo mío, lo que tienes que hacer es rescatar la copia de seguridad de los documentos y configurar el NAS de manera distinta, ¿vale? Y cubrirte todas las espaldas. No sería la primera vez en la que ya os digo, si os vais aquí y le dais a registro, si lo tenéis expuesto en internet, veáis pues, peticiones, perdonadme, veáis peticiones de acceso, ¿vale? A vuestro NAS desde cualquier dirección IP, ¿vale? Entonces, cubriros las espaldas y nada. Espero que no os haya aburrido. Como normalmente estamos acostumbrados a que hago vídeos más prácticos y tal, y esto es un vídeo de hablar, ¿vale? Pero sí quería exponerlo para todos vosotros, sobre todo para la gente que llegue nueva. Así que nada. Espero veros la semana que viene, ¿vale? Ya estando mejor de la voz y tal, pero bueno. Os veo la semana que viene en el próximo vídeo y bueno, ya sabéis dónde encontrarme. Si queréis suscribiros y si no, pues oye, seguir viendo los vídeos y ya está. Venga, un saludo. Hasta luego.